Les habla el doctor en Ciencias Psicológicas Francisco Enrique García Ucha, profesor titular de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de Cuba, investigador emérito de la Academia de Ciencias. Tengo mucho gusto en estar con ustedes para presentar una conferencia sobre la gestión emocional en el deporte de alto rendimiento. Y lo voy a hacer con una gran estima y consideración hacia ustedes. Antes de entrar directamente en el tema que nos convoca, la gestión emocional en competencias de alto rendimiento deportivo, resulta de interés hacer una síntesis sobre los problemas actuales del deporte, los cuales, a mi modo de ver, requieren por su complejidad de nuevas formas de pensar para darle solución. El primer problema se relaciona con el acercamiento de los resultados deportivos a los límites humanos. Las capacidades humanas no son infinitas. Por ejemplo, resulta casi imposible bajar el récord de maratón a menos de 2 horas, debido a que el organismo no puede disipar el calor que genera la participación en esta carrera. Esto no solo ocurre con el maratón, sucede con otras actividades deportivas, por ejemplo, las carreras de 100 metros. Algunos de los límites de las mismas son los cambios metabólicos en el músculo, que afectan su capacidad para producir fuerza, combinado con los factores mecánicos, como la elasticidad del músculo, tendón, la habilidad de aplicar la fuerza al suelo, la fuerza por la torsión en las articulaciones y el límite para cuán rápidamente pueden alcanzar el músculo las señales neurales del cerebro. Por ello, los resultados serán registrados en un momento determinado como milisegundos. La idea es que los rendimientos no son limitados por una cosa solamente, excepto una interacción bastante compleja entre todos los sistemas fisiológicos y psicológicos. Su trascendencia depende del tipo de evento y de las condiciones externas para el evento en el día de su realización. Para romper récord, algunos se han planteado la ilusión humana de poder siempre hacer más, con un aumento casi ilimitado de la intensidad y el volumen de las cargas de rendimiento. En la actualidad, esta tendencia a incrementar los riesgos conlleva algunos problemas en la salud de los deportistas. La relación entre el establecimiento de un récord y el daño físico y psíquico es exponencial. Por todo ello resulta de importancia resolver la necesidad de elaborar nuevos sistemas de preparación, entrenamiento y competencia en los que se cuide y valore garantizar el bienestar psicológico de los deportistas, elevar las capacidades de rendimiento de los mismos por medio que no atenten con la salud, lograr establecer la unidad de la preparación general a la especial, alcanzar la individualización de la preparación deportiva y el desarrollo simultáneo de diferentes capacidades, entre ellas la psicológica. En este sentido, los investigadores han puesto atención en la mejora de las emociones, por su impacto en los rendimientos y la salud mental, ya que se ha demostrado que juegan un papel crucial en el desempeño del deportista. Las emociones y su gestión tienen un efecto sobre la práctica deportiva y los rendimientos. Las investigaciones han mostrado que todavía no es posible, mediante los rasgos de personalidad, distinguir entre atletas de éxito de los que no lo tienen. Sin embargo, es posible distinguir entre los atletas selectos y el menos experimentado en relación con los estados de ánimo, siendo estos superiores, más positivos en aquellos que tienen mejor rendimiento. Emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como respuestas a un acontecimiento externo o interno. Un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas personas. Diferentes expertos, entre ellos Edward Ponce, señalan que hay cerca de 307 palabras que se utilizan para describir una emoción, al menos en español, y de ellas 202 tienen un carácter negativo y 105 son positivas. Se observa con esto que el grupo de palabras que expresan emociones negativas es superior a las que tienen un significado positivo. Esto señala la importancia de las mismas en garantizar la protección de las personas ante los peligros y adversidades. Pueden ser inmediatamente caracterizadas. El estado, cuando puede ser nocivo a la persona. Las emociones generan la vivencia de la persona emocionada, precisamente descrita con algunos de los adjetivos anteriores, sean estos positivos o negativos. Más, en ocasión, no resulta fácil
tener un registro de la vivencia. Le preguntamos a un deportista inquieto que se demuestra totalmente alterado por su expresión corporal momentos antes de la competencia, si se siente ansioso o nervioso, y no lo reconoce. No lo reconoce porque nos vaya a mentir, sino porque sencillamente no lo siente. Más las emociones ocasionan también otros cambios psicofisiológicos expresados en la alteración en determinados parámetros, tales como la frecuencia cardíaca, la resistencia eléctrica de la piel, la frecuencia respiratoria u otros variables. Las emociones afectan los procesos cognitivos. A menudo pueden alterar la atención y el comportamiento de la persona, que puede retraerse a menudo o con frecuencia, ser más locuaz de lo que acostumbra a ser más tranquilo, más inquieto y conjuntamente algo que aparece en la definición más arriba expuesta, predispone siempre la emoción para cualquier tipo de acción. Toda emoción es motivada, es motivación. La persona emocionada actuará bien incentivada a huir o confrontar las causas de su emoción. La motivación orienta e intensifica el comportamiento y su expresión emocional se instaura más tarde como deseo o no deseo de hacer una cosa. Si pensamos que las emociones del deportista solo se deben a la presión de la competencia, nos equivocamos. A ellas se suman sus circunstancias, por ejemplo, si el entrenador comparte sentimientos similares o no a los del deportista, si existen dificultades en la relación entre ambos. La calidad de la relación con el entrenador tiene un impacto que se agrega a las emociones que ya generadas por el hecho competitivo. Se añaden las vicisitudes propias de la subjetividad del participante en relación con los posibles riesgos de una lesión, por ejemplo, las características de los contrarios cuya excelencia puede ser superior a la del participante, o aquellos contrarios cuya hostilidad rebasa los límites éticos del deporte, hacen un juego sucio y esto siempre altera. Asimismo, el peligro de la realización de ejecuciones complejas que pueden tener consecuencias sobre su físico, fruto de un accidente, o sea, el temor, el riesgo, el peligro, incluso la necesidad de tener que enfrentar el rechazo por posturas como el racismo o por el sexo por parte de los organizadores. Emociones como el miedo, la inseguridad, el estrés, la angustia, son dinámicas que suelen poner obstáculos al proceso de preparación deportiva, a la recuperación de lesiones y ante los fracasos en competencia. Otro reto en que las emociones pueden dejar su impronta favorable o no se relaciona en muchos equipos deportivos en lograr la capacidad de armonizar el grupo de jugadores. Mantener un equipo cohesionado depende de la calidad de los vínculos afectivos, los años de experiencia de los miembros y hasta el grado de destreza. Hay equipos que son homogéneos y hay equipos que son heterogéneos. Y de acuerdo con el manejo que haga el entrenador y ellos mismos, llegarán a un grado determinado de rendimiento. Las emociones influyen en tomar decisiones rápidas en las condiciones de terreno. De igual modo, en sobreponerse en instantes de dificultad, entre ellas circunstancias inesperadas y adversas que suelen ocurrir en las competencias. Las emociones pueden mediar en encontrar la forma más acertada para el empleo de los tiempos de descanso. Además, potenciar nuestra creatividad para desarrollar mejores tácticas en el juego. En suma, las emociones en el deporte de competición pueden afectar también la valoración de la dificultad percibida de las tareas a realizar, el grado de confianza, la fatiga, la autoconfianza y el estado de ánimo, entre otros aspectos. El manejo de las emociones requiere de un aprendizaje que consiste en adquirir hábitos para desarrollar la capacidad para poder intervenir voluntariamente en las propias emociones. Esto significa manejarla y no negarla. Debemos entender que cada emoción existe porque es necesaria y funciona a nivel del estado en que se encuentra el organismo. El tema de las emociones y su repercusión sobre el comportamiento de las personas ha sido motivo de interés de nuestros investigadores, dando lugar a diversas contradicciones sobre la utilidad del denominado coeficiente consciente de inteligencia, ya que los resultados encontrados demuestran que no resulta un indicador que explique las manifestaciones del comportamiento de todas las personas. Todo lo cual lleva a la conclusión que junto a las capacidades cognitivas de las personas se hace necesario desarrollar un cociente de carácter emocional. Se hizo una entrevista a uno de los asesinos psicópatas más notables
en la historia del crimen. Y este individuo tenía un coeficiente de inteligencia de 140 puntos. Sin embargo, él no sintió en ningún momento arrepentimiento, ni dolencia, ni ninguna de las manifestaciones emocionales hacia sus víctimas. Esto nos habla de que a pesar de que hemos unido y hemos garantizado y reconocemos la unidad de los procesos cognitivos y afectivos, en un momento determinado la predominancia de uno genera conductas que pueden no ser lo suficientemente eficientes. Ya en 1920, Edward Sander comenzó a señalar la existencia de una inteligencia social en aquellas personas que poseen la habilidad para establecer las relaciones con otros. Esto de que denominemos o garanticemos o perfeccionemos lo que constituye un valor en cuanto a inteligencia emocional, constituye un aspecto muy importante porque nos esclarece cómo podemos o no regular nuestro comportamiento, dónde estamos actuando de manera correcta o no. Este primer planteamiento de Sander fue seguido por otros autores que cuestionan el criterio sobre la mente racional más allá de los aspectos relacionados con los procesos afectivos, tal y como lo hemos señalado ahora. Aún cuando es planteado por algunos psicólogos la necesidad de reconocer la unidad de los procesos cognitivos y afectivos, la dinámica interna entre ambos procesos y su rol regulador no estaban completamente explicados. En 1983, Howard Gardner plantea su concepción de las inteligencias múltiples, considerando dos habilidades, una como inteligencia intrapersonal y otra como inteligencia interpersonal. En este sentido, la inteligencia interpersonal es la capacidad para Gardner de distinguir emociones, temperamentos, intenciones y motivaciones en los demás. Y la inteligencia intrapersonal se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis. Se encuentra en relación con las competencias emocionales y sociales y guarda una importancia extraordinaria, porque unas cosas son las que aparecen en medio de una competencia en la parte externa de lo que está ocurriendo en la competencia, su dinámica, y otra es cómo nos sentimos dentro de esa misma competencia. Howard Gardner presentó 7 clases de inteligencia. Habla de la música, de la inteligencia corporal, la lógica matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal que hemos explicado. Por otra parte, Sander y Horner en el 2000 propusieron su categoría de competencia o habilidad social, que comprende la habilidad social y la capacidad para integrar emociones y comportamientos para alcanzar metas en tareas sociales, valoradas en el contexto del anfitrión. Estos acercamientos a la esfera afectiva conllevaron a que en la década de los años 90 florecieran los estudios sobre la inteligencia emocional. Pues Salaboy y Mayer fueron los primeros en definir la inteligencia emocional como el conjunto de capacidades y habilidades que posee el ser humano para percibir, asimilar, controlar y gestionar las emociones, tanto propias como las de los demás, como objetivo principal de regular su pensamiento y emociones de forma más óptima posible en multitud de contextos. Por esto hablamos de que la inteligencia emocional juega un papel regulador extraordinario del comportamiento. Por todo lo anterior se coloca para los especialistas en el deporte en un primer plano la importancia de la inteligencia emocional del deportista, la cual implica una correcta gestión de las emociones en el deporte. Algunos autores admiten como propicia la posición de Mel Saloy en el abordaje de la inteligencia emocional, ya que es un modelo adecuado para trabajar en un contexto deportivo, porque considera la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas, entrenadas y mejoradas. Se planteó además que el desarrollo de la inteligencia emocional evitaría muchas de las conductas violentas, depresiones y miedos que aparecen con frecuencia en la esfera del deporte, ya que son las habilidades emocionales y sociales las responsables de la estabilidad emocional y mental, así como del ajuste social. Para Mayer Sol, en términos generales, la inteligencia emocional está constituida por 3 habilidades fundamentales: la evaluación y percepción emocional, en referencia a la capacidad de captar información por parte del sistema perceptivo del sujeto; la regulación de las emociones, la manera mediante la cual el individuo regula su estado de ánimo en diferentes contextos. Sé que estoy en esta forma, sé que tengo tal emoción, pero no es positiva en este instante. Entonces buscaré la manera
de sentirme de otra manera. Y el uso de las emociones, posibilidad que tenemos los participantes para utilizar las emociones con diferentes fines. Las investigaciones sobre el cociente emocional mostraron relaciones, por ejemplo, con el tiempo de recuperación de las personas. Luego de un evento emocional, los que poseen un coeficiente emocional elevado logran una mejor respuesta a los eventos emocionales. También con la adaptación a los cambios y la afiliación de grupos donde puede trabajar el sujeto. Los resultados mostraron que la psicología se centró básicamente, lo hemos visto hacia ahora, inicialmente en el estudio de los procesos cognitivos. Sin embargo, la atención e investigación de la esfera afectiva se hizo evidente la necesidad de considerar en las indagaciones los dos aspectos, lo cognitivo y lo emocional, concluyendo que lo fundamental no es el predominio de uno sobre el otro, sino considerar de que ambos procesos interactúan y conocer bajo qué circunstancias, como sistema, ocupan de forma preponderante uno de ellos en la regulación del comportamiento. Para Mary Salud, la inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar la emoción, la habilidad de acceder y o generar sentimientos, facilita la variación de pensamiento, además, la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. En 1995, Daniel Goleman publicó su libro Inteligencia Emocional, que constituyó un éxito, se destaca el propio autor. Él nos dice la gran importancia que tienen las emociones en el ser humano, complementadas con el coeficiente intelectual del individuo. No obstante, según Goleman, entre dos individuos con coeficientes intelectuales idénticos alcanzará el éxito en la vida en un sentido amplio aquel que presente una mejor inteligencia emocional. Goleman en 1998 define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con otros y nosotros mismos. Se trata de un término que engloba habilidades muy distintas, aunque complementarias a la inteligencia académica, la capacidad exclusivamente cognitiva para medir el coeficiente intelectual. En la actualidad, la categoría de inteligencia emocional ha resultado polémica en relación con sus atributos para algunos que claman por restringir su definición, mientras otros colocan lo que consideran más estricto. Por su importancia en la fundamentación y comprensión de la base de la teoría de la inteligencia emocional, es necesario referirse, aunque sea brevemente, a lo que dicen los especialistas sobre las dos partes, esferas o funciones principales del cerebro. Para algunos autores han considerado la existencia de dos mentes, una que piensa y otra que se siente. Serían dos formas de conocimiento que interactúan entre sí, la mente racional y la mente emocional. Siempre han estado tanto estas manifestaciones afectivas como los resultados cognitivos, pero ahora el análisis se profundiza con la necesidad de integrar todo en una sola visión. Cuanto más intensa es la emoción y los sentimientos, se estima que dominan las emociones y menor es el lugar de lo racional en el comportamiento de la persona. La intensidad y dominancia de lo emocional en el participante lleva a resaltar mayor eficiencia o no y determina también cuando sea poco eficaz lo racional que los logros no van a llegar al tope, a la potencial completo que tiene el participante. Ambas mentes forman un sistema que obedece precisamente a las leyes de los sistemas, a la teoría de los sistemas, y se entrelazan en la búsqueda y realización de sus objetivos. Entre ambas forman una cualidad sistémica, independientemente de que en algunos casos corresponda a uno de ellos el papel regulador, siempre influido por la otra. No podemos verlos separados, tenemos que verlas siempre en esa dinámica donde cada una va a aportar parte de sus condiciones para crear precisamente la propiedad que tienen ambas como sistema. En este sistema, mente emocional y mente racional, cada una aporta sus cualidades individuales para formar entre ambas las cualidades del sistema. Por ejemplo, a la mente emocional le corresponde la intensidad, orientación y dirección emocional, a la racional, y esta última regula el comportamiento de las emociones. Sin embargo, ambas son facultades
que dependen una de otra. Cada una refleja una operación de un circuito distinto, pero interconectado al cerebro. Los sentimientos son esenciales para el aparecimiento del pensamiento, y el pensamiento lo es para la generación de los sentimientos. Del concepto de inteligencia emocional emerge la necesidad de analizar su condición como habilidad, dando lugar a la categoría competencias emocionales. La categoría competencia en general se define de manera como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber hacer y el saber ser. En cuanto a la competencia emocional, tenemos el concepto desarrollado por Vizquerra, quien la define como la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Las competencias presentadas por Vizquerra son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía personal, la inteligencia interpersonal y las habilidades de vida y bienestar. En la primera es donde vamos a centrar nuestra atención, puesto que para aprender a desarrollar las emociones necesitamos primero saber identificarlas y tener los métodos por medio de los cuales podamos hacer uso de la conciencia emocional. Para desarrollar las competencias emocionales necesitamos tener, como hemos señalado, tomar conciencia de otras emociones y saber identificarlas. La capacidad de afectar sobre la conducta de las emociones y reaccionar de forma coherente y adaptada a situaciones es, junto con el tener conciencia de las propias emociones y reconocer los sentimientos en el momento que ocurren, la base donde se apoyan las competencias emocionales. Si podemos poner en palabras lo que sentimos, estamos en un buen camino para desarrollar la inteligencia emocional. La formación de competencias emocionales implica además de la autorreflexión y la comprensión de lo que se está haciendo, su realización, mediante una práctica participativa en condiciones de reflexión, iniciativa y acción conjunta y cooperada, que atiende tanto el campo de la acción específica como el contexto en que se realiza. Aquí los instructores, entrenadores y pedagogos juegan un papel también de gran importancia. La condición siempre está involucrada en el contenido emocional y en el nivel funcional de análisis. El desarrollo de competencias emocionales evitaría muchas de las conductas violentas, depresiones y miedos que vemos en el día a día a veces dentro del deporte, de las competencias y hasta de la propia sociedad, ya que son las habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad mental, así como de nuestro ajuste social. Para lograr la regulación adecuada de la esfera emocional se reclama el papel de la conciencia, como señalado ya aquí con estas palabras. Tomar conciencia, reconocer los sentimientos en el momento que ocurre, permite gestionar la emoción, ser racionalizar ante lo que está ocurriendo, percibir en un primer plano lo que sentimos y con ello podremos manejar, controlar y ordenar nuestras emociones. Por medio del autoconocimiento, de las manifestaciones de nuestras emociones, logramos autorregular. La aparición del miedo, la ira o la tristeza resulta difícil de detener estas emociones. No podemos rechazar emociones como la ira o la tristeza, pero sí podemos enfrentarlas tomando conciencia de las mismas, lo que permite establecer su autocontrol. En la regulación de las respuestas emocionales desempeña un papel de importancia la propia automotivación, ya que propiciará la aparición de los deseos, por lo que se hace una cosa y ordenar las emociones para lograr hacerlas. El término motivación cumple un papel regulador, como bien se define, orienta y dirige el comportamiento. Y ella, cuando está ahí en la base de lo que estamos haciendo, permite también regular las emociones. La empatía es otra de las cualidades fundamentales y se basa en el conocimiento de las propias emociones, y a partir de ellas somos capaces de descifrar las señales de los estados emocionales que sienten los demás, que es muy importante, básico, para poder establecer las relaciones y la comunicación entre las personas. Se trataría de la autoconciencia de las emociones de los otros. Coleman divide las habilidades que propone el modelo de Shedd y Meyer en dos grupos, que toma precisamente de Gardner
parte de esta concepción. También la inteligencia personal compuesta por una serie de competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Dentro de ellas se encontraría el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Regulación de la emoción, en la que se encontraría toma de conciencia de la interacción entre emoción y condición y comportamiento, expresión emocional y capacidad para la regulación emocional, las habilidades de afrontamiento y competencia, para autogenerar emociones positivas. También él nos habla, Goldman, acerca de la necesidad de la autonomía personal, o sea, la autogestión, en la que se incluye la autoestima, la automotivación, la actitud positiva, la responsabilidad, el análisis crítico de normas sociales y buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. Para Goldman aparece la inteligencia interpersonal, que la tome, como yo les señalaba, ya de los trabajos de Gardner, donde la inteligencia interpersonal domina las habilidades sociales básicas, el respeto por los demás, la comunicación receptiva, comunicación expresiva, compartir emociones, compartir desde un punto de vista social la cooperación y asertividad. Mientras que la inteligencia intrapersonal aparece cómo están las habilidades de la vida y el bienestar, o sea, la identificación con los propios problemas, fijar sus objetivos, darle solución a sus conflictos, además de las competencias que hemos visto en los anteriores autores. En ella podemos colocar la valoración adecuada de uno mismo. Eso forma parte de la inteligencia intrapersonal, que es donde el sujeto puede valorarse mejor si la tiene o no a sí mismo. Esto integra la capacidad de autorregulación, el autocontrol de nuestros estados, impulsos y recursos internos, la confiabilidad, es decir, la sinceridad e integridad, asumiendo la responsabilidad de nuestras actuaciones. Hay un conjunto de características, de categorías que forman parte importante en el desarrollo de estas ideas, destacándose aquí la adaptabilidad, la capacidad de innovación, el optimismo y persistencia en la consecución de nuestros objetivos. Algunas de estas características, como es el optimismo, el autocontrol, la capacidad de controlar y expresar los sentimientos, la empatía, la motivación y la autoestima, constituyen elementos de alta significación para trabajar y desarrollar en cada sujeto, de manera que domine estas habilidades para que él mismo pueda tener una correcta valoración de quién constituye como persona y de desde luego trazar sus planes. Estas capacidades de inteligencia emocional poseen a su vez las siguientes características: la independencia, ya que cada persona aporta una contribución única en su desempeño; la jerarquización, ya que las capacidades de inteligencia emocional se refuerzan mutuamente; y genérica, porque se aplican generalmente para todos. El concepto de competencia emocional se considera un factor esencial para la prevención y desarrollo personal y social. El desarrollo de la competencia emocional, considerada como una competencia básica para la vida, desenfoca en la educación emocional. Por ello, será necesario definir objetivos, asignar contenido, planificar actividades y estrategias de intervención para poder desarrollar programas de intervención que van a ser experimentados y evaluados. Los principios de la inteligencia emocional tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, en las relaciones con los demás, en la salud, en la prevención de conductas antisociales. También es un recurso que podemos aplicar en la resolución de conflictos, y el deporte, por favor, constituye aspectos que son fundamentales. Poder trabajar dentro de un equipo, poder unir al equipo, poder relacionarme con mis contrarios, poder cumplir con las leyes y éticas del deporte. Otro campo que es importante es la salud, ya que es sabido que las personas con un buen estado de ánimo tienden a estar menos enfermas o, en caso de evitarlo, a recuperarse más rápido. En los ámbitos donde esta tiene mayor presencia en este momento son el deporte, la educación y el trabajo. Dado el interés que ha generado la inteligencia emocional en las últimas décadas y demostrada la importancia
para la sociedad en general, su desarrollo, se ha propuesto la necesidad de la educación emocional. Sobre la educación emocional hay muchas interrogantes, a quienes deben de ser los que realicen esta tarea, donde aprendemos a identificar lo que sentimos, entendemos lo que sentimos y jugamos cuando estamos jugando al fútbol, al baloncesto, o cuando estamos desarrollando cualquier otro deporte. Diversos autores, entre ellos Goldman, señalan que los conocimientos relacionados con las emociones y su control y regulación deberían de completarse en el sistema educativo de una forma integral. En el deporte ustedes saben que siempre hablamos del logro, de la meta, pero más que el logro y la meta, hay que analizar que su elaboración, la actividad que conllevó a su realización, causó transformaciones de importancia en la personalidad del deportista. El deportista es tanto objeto y sujeto de su propia realización. En la medida que avanza y tiene resultados, cambian sus motivaciones, cambian sus emociones. Si esto va siguiendo un nivel progresivo, tiene un sentido. Si hay fracaso, también hay que hacer apoyo al deportista para demostrar que con los fracasos también se interiorizan cosas muy buenas. Moral, se interiorizan consistencia en las tareas, voluntad, etc. La educación de las emociones a partir de las directrices que establecen los factores como Lazaro y Esquerra son un motivo a abordar en la concepción de la educación emocional. El modelo de educación emocional de Esquerra se define como competencia emocional, o sea, la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Estos mismos autores diferencian dos categorías principales de competencia, las técnicas profesionales y las sociopersonales. Vamos a centrarnos en este segundo grupo que está directamente relacionado con dos de los cuatro pilares de la educación, saber ser, el saber convivir. El sistema educativo está más interesado en ocasiones en enseñar conocimiento que en educar a los jóvenes para aprender a utilizar y controlar sus emociones. Esto ha llegado a plantearle a Goldman de que existe un analfabetismo emocional dentro del sistema educativo, que no contempla formas de orientación y una de ellas es la orientación para la prevención y desarrollo, que trata aspectos muy importantes para que no se encuentren en el currículum ordinario de las carreras y de las actividades. Y por el contrario, si los deportistas llegan a desarrollar eficazmente habilidades de inteligencia emocional, obtendrán beneficios tanto en el rendimiento deportivo como en su bienestar psicológico y en sus relaciones interpersonales, así como en la prevención de conductas antisociales. Esto tiene un aspecto especial que nos muestra el significado extraordinario de la inteligencia emocional. Goldman reafirma la postura adoptada en su obra sobre los procesos cognitivos y su grado de eficacia y evidencia, lo que no constituye la garantía de éxito en ningún tipo de actividad, sino va unido a las necesidades emocionales de la persona y de igual forma si se trata de un equipo. Goldman define el éxito de los líderes, de los entrenadores, en personas de alto nivel de desempeño, destreza, habilidades, técnicas y emocionales bien desarrolladas, alcanzando la capacidad de sentimiento que cada vez se hacen más competitivos y necesarios en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Todo esto nos lleva a una propuesta de intervención que plantea que para el adecuado desarrollo de la inteligencia emocional en el deporte, se plantea la importancia de las relaciones entrenador-deportista. Un rol esencial en la gestión emocional del deportista lo desempeña el entrenador. Está totalmente demostrado que las relaciones exitosas entre deportistas y entrenadores se caracterizan por un vínculo común basado en la confianza, el respeto, el entendimiento mutuo, la comunicación efectiva, la disponibilidad recíproca, los intereses comunes, el intercambio de palabras, pensamientos, creencias, emociones, acciones y energías, y dirigidos todos hacia alcanzar los objetivos acordados, como lo puede ser el oro olímpico. Las relaciones positivas entre deportistas y entrenador apoyan el desarrollo físico, psicológico, profesional y académico del deportista y mejorará el logro de los objetivos deportivos y de la vida. Ayudará a desarrollar el enfoque, la concentración, el aprendizaje,
el desarrollo emocional, la gestión del pensamiento. Reforzará la confianza, la determinación, la autonomía, el autocontrol y la resiliencia, la competencia social y el afrontamiento de los desafíos deportivos y de la vida misma. La relación deportista-entrenador es un poderoso moldeador de emociones, pensamientos y comportamientos que mejoran significativamente el desarrollo de las mejores actuaciones físicas y psicológicas y el éxito deportivo. Las asociaciones efectivas entre deportistas y entrenadores también estimulan el aprendizaje de habilidades transferibles, como es el trabajo en equipo, la determinación y la resiliencia, que respaldan su funcionamiento dentro de los entornos educativos y laborales, las relaciones interpersonales y la gestión de los desafíos relacionados con la vida. La adaptabilidad del entrenador, el programa y la apreciación de la aceptación del atleta, de la gestión y los desafíos compuestos por él son elementos cruciales para un resultado ganador. Resulta de interés por todo lo anterior la necesidad de la preparación del entrenador para este tipo de intervención. El entrenador como líder del equipo y por su influencia sobre los deportistas debe desarrollar sus competencias profesionales que conllevan la capacidad de enfrentar situaciones complejas de relaciones y comportamientos, tanto de los grupos o del escenario deportivo completo como del deportista. Entre las habilidades que demanda la actividad, ser capaz de comprender, brindar confianza entre la gente que dirige y mantener una buena comunicación con los deportistas, garantizando que sus instrucciones sean comprendidas, ser capaz de persuadir y de generar entusiasmo y el sentido de responsabilidad de los deportistas. Ahora analicemos otro aspecto, que es el que se da en la inteligencia emocional y la personalidad. Los resultados indican que la personalidad juega un papel modulador de la autopercepción de la inteligencia emocional en las diferentes áreas vitales. No cabe la menor duda que la inteligencia emocional es una formación también de la personalidad, pero ella tiene todo un sistema que va a interactuar con cada una de sus partes. Uno de los que ha traído más la atención es el que representa, por ejemplo, y viene así desarrollado, las variables de personalidad, en las que hemos tomado el enfoque de Eysenck, donde habla de extraversión, neuroticismo y psicoticismo e inteligencia emocional. En la mayoría de los estudios, estas variables suelen explicar alrededor del 30% de la varianza de las mediciones relacionadas con la inteligencia emocional. Los análisis de regresión múltiple revelaron que la extroversión explica un 19.9% de las variables encontradas en las pruebas donde se analiza el coeficiente emocional, que aumenta hasta un 25,3% si consideramos además la participación social, el género y la procedencia de la muestra. Por ello, el bienestar psicológico aparece asociado a rasgos de la personalidad como la extroversión. Hemos tomado en este caso el señalado bienestar psicológico porque muestra un coeficiente relacionado con el coeficiente emocional positivo. La extraversión presenta 5 facetas. Es importante conocer esto para poder establecer a plenitud qué ocurre en esta relación. La extraversión, como señalaba, tiene 5 facetas: afecto, afectividad, gregarismo, actividad, búsqueda de emociones y emociones positivas. Su alta relación positiva con la propio coeficiente de emoción es probable que sea debido a que las personas que puntúan alto en extraversión muestran un alto nivel de sociabilidad y de asertividad, lo que les posibilita poseer una amplia red social en la que apoyarse, así como una tendencia a la actividad, a la diversión o a la búsqueda de sensaciones que les lleva a poseer un gran número de emociones y experiencias positivas. El neuroticismo, que es otro componente importante estudiado por Eysenck, se compone de las siguientes 5 facetas: ansiedad, hostilidad, depresión, timidez, impulsividad y vulnerabilidad. Por tanto, su alta relación negativa con el coeficiente emocional es probable que sea debido a que las personas que puntúan alto en neuroticismo
presentan un inadecuado afrontamiento o gestión de las situaciones complicadas de la vida, dificultad para tolerar la frustración y desajuste emocional, lo que les lleva a la inseguridad y la preocupación, así como poseer una gran variedad de emociones negativas que le hacen sentir irritados, inquietos, enfadados, nerviosos, alterados o con rabia. Con lo expuesto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos tomar esto en consideración? Bueno, sabemos que tenemos que darle un mayor apoyo y darle más conciencia a las actuaciones y lograr un coeficiente de inteligencia superior en aquellos individuos que se caracterizan por poseer el neuroticismo como un puntaje elevado en los diagnósticos que se hacen sobre esas personas. Ellos merecen una cierta y determinada atención y una mayor capacidad para medir competentemente con sus emociones, favoreciendo de esta forma aquellas variables que han mostrado relacionarse de modo positiva con el coeficiente emocional y mediante el control de aquellas variables que han mostrado una relación negativa con el bienestar psicológico. Veamos ahora el rol que puede ocupar o no la psicología en esta temática. El rol y función del psicólogo del deporte en relación con la inteligencia emocional tiene una gran importancia. Desde un rol investigador será necesario abordar en profundidad el concepto de inteligencia emocional e indagar en su impacto, no solo desde la perspectiva de rendimiento, sino también desde la perspectiva de salud y crecimiento del deportista y su entorno. Considerando una visión preventiva y educativa, sería fundamental trabajar en la forma de establecer cómo llegamos y desde qué conceptos, objetivos y contextos del deporte para desarrollar y fomentar la inteligencia emocional del deportista. Todo lo relacionado con la inteligencia mental en el deporte es importante al menos por tres razones siguientes. Primero, el estado mental del atleta puede influir directamente en su rendimiento. Segundo, se sabe que la participación en la actividad deportiva y física afecta el estado de ánimo y salud mental de manera particular. Tercero, el tratamiento clínico de cualquier atleta que se encuentre con problemas de salud mental debe tener en cuenta el contexto deportivo si se desea que el tratamiento tenga el resultado deseado. Desde un rol de asesor, como ha señalado Cruz, es fundamental en la optimización no solo a nivel de rendimiento, sino también la inteligencia mental de todos los miembros del equipo. Y finalmente, por medio de competencias en un rol clínico se podría detectar con anticipación ciertas patologías y conflictos por medio de la evaluación de la inteligencia emocional, compatible con la salud y el funcionamiento del deportista. Con esto termino mi conferencia y espero que les sea útil. Desde luego estamos en contacto para cualquier duda, para cualquier planteamiento que ustedes deseen realizar.